¿Cuántos tienen un amigo? Andan medio flojos de amigos, ¿no? Pero, ¿están todos peleados o no? ¿Cuántos tienen un amigo, o tuvieron uno hace mucho, después se pudrió todo, pero tienen un amigo? ¿No? Así, un amigo así. Y bueno, ahora, con un amigo que tengamos ya es suficiente para decir, bueno, yo con mi amigo hace tiempo que soy amigo y lo conozco, sé cuando está enojado y quiere disimularlo, sé cuando nos vamos conociendo, caso, actitud. Lo mismo pasa en el matrimonio, en la pareja, con nuestros hijos, ya sabemos qué es lo que le pasa, apenas pone esa carita, ya sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, la idea es que con Dios a veces no nos manejamos de esta manera. Y con Dios esperamos de Dios solamente su favor. Tratamos de hablar mucho con Dios y muchas veces al día vamos y le decimos, Dios, vos sabés lo que yo necesito, un toque en mi salud. ¿Qué pasa, Dios? Vos no sos sanador, y hasta a veces parecería que vamos con ciertos prejuicios delante de Dios. También vamos delante de Dios haciéndole saber todo lo que necesitamos en cuanto a nuestras finanzas, el crecimiento. Y cuando crecemos en nuestras finanzas y somos malos administradores, decimos, Señor, ayúdame a ser buen administrador. Y todo lo ponemos delante de Él, y está bueno que seamos dependientes de Dios, pero es muy importante que aprendamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros, porque estando de acuerdo con Dios, es muy posible que muchas de las cosas que estamos pidiendo no sean necesario que las pidamos, sino que van a venir solas para la gloria de Dios. Dice la palabra en San Juan 15, versículo 15, ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamo amigos, porque todas las cosas que aprendí de mi Padre se las he dado a conocer. Comienza el texto diciendo que ya llegó un tiempo, ya no los llamo más siervo. Y entonces, de alguna manera, da una introducción y hace saber por qué no lo hace. Y entonces dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Contale al que está al lado, no sabe. Sin embargo, ahora el Señor nos entra en otro terreno donde hipotéticamente sí sabremos. Y entonces llega el momento entonces en que el mismo texto dice, sino que los llamo amigos, porque todas, dígale al que está al lado, todas las cosas que aprendí de mi Padre se las he dado a conocer. Y ahí entonces el Señor manifestando esa posibilidad de ser un canal por donde fluye la sabiduría, el conocimiento, la revelación, y llega a su iglesia, llega a nosotros. Y nosotros entonces dispuestos a ser portadores de esa gloria, atentos a lo que Dios quiere y va a seguir haciendo. Por lo tanto, el Señor hizo todo lo posible para que nos conozcamos bien, para que nosotros conozcamos todo de Él, para que el Señor se revele a nosotros. Simplemente tuvimos que decirle, acepto la fe que vos me diste, acepto esta relación que comenzó con vos por gracia, porque no me lo merecía, y ahora tu misericordia es eficaz y me levanta del lugar de donde tendría que estar condenado a ser un hijo tuyo, alguien que es salvo para la gloria de Dios. Y entonces se nos ha dado a conocer algo nuevo. Ahora, es importante que nosotros sepamos que el hombre en general, estoy hablando del hombre y de la mujer, por supuesto, con un término genérico, lo que quiero decir es que se nos olvidan las cosas. Hay muchas cosas que sabemos hacer, pero que en el momento de crisis no sabemos cómo actuar. Muchas veces alguno sabe cómo actuar y dice ante el momento de pánico y le aconseja a los demás, lo mejor es que hagas esto, esto y esto. Y cuando está en pánico hace ¡ah! y se queda quieto en el lugar, ¿no? No sabe abrir la puerta, no sabe hacer el paso, abrir el paso, no sabe conducir a los demás hacia afuera. Quiero entender entonces que nosotros deberíamos estar atentos a lo que Dios nos ha enseñado. Mucho de lo que Dios nos enseñó lo ponemos en práctica, pero tenemos un oponente que es Satanás, el diablo, y que tiene algo que por un tiempo aquí en la tierra va a jugar a su favor, que son las debilidades de nuestra carne. Y entonces él va a estar todo el tiempo llevándonos a que nos conduzcamos como si no conociéramos a Dios. Por eso es que algunos de nosotros, cuando escuchamos un testimonio tremendo, terrible, desordenado, cuando escuchamos a alguien que ha cometido errores grosísimos, decimos, ¿y este conocía a Dios?
y este era pastor, y este era evangelista, y este hacía 20 años que estaba en una iglesia, y porque no podemos creer que conociendo actúe como actuaba. Ahora, la idea es que muchas veces pasa que nosotros también, en cosas más leves, mucho más sencillas, conociendo, actuamos incorrectamente. Por eso vamos a tratar de aprender algunas de las cosas que no le gustan a Dios. Decirle que está al lado, lo que no le gusta a Dios. Proverbios 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, esto sería injustos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando decimos abominación, allí en el principio decíamos 6 cosas abomina, estamos hablando de rechazo. Rechazo junto a una condena enérgica de algo que causa repulsión. Verdaderamente hay rechazo de parte de Dios por cada uno de estos aspectos del hombre que hemos enumerado. Habíamos comenzado hablando de los ojos altivos. Mirá lo que está al lado, decirle, qué ojitos, ¿eh? Y ahí cada uno de nosotros podrá ser descripto o simplemente ser sanado, ser limpiado y ser bendecido. Pero cuando vemos el tema, muchas veces pasa, principalmente los de la mañana, que cuando yo estaba hablando ellos pensaban en otro. Ellos decían, sí, mi suegra tiene ojos altivos, mi cuñada no sabe los ojos que tiene. Y empiezan, pero decirle que está al lado, Dios te está hablando a vos. Así que esta palabra es personal, es para cada uno de nosotros. En sí me está hablando a mí y yo se los comparto a ustedes y nos está hablando a cada uno y cada uno de nosotros va a resolver en el nombre de Jesús. La palabra altivo es definida por el diccionario como orgullo. La palabra se utiliza siempre en la Biblia en el sentido de arrogante, de condescendiente, de ponerse por encima de los demás y se establece en contraste con la humildad, que es el sello de nuestro Señor Jesús. Los ojos altivos se describen en Proverbios 21, versículo 4, como pecado y orgullo de corazón. Tener ojos altivos es tener un comportamiento arrogante. Es una actitud general del corazón que hace que uno ridiculice o que mire con menosprecio sobre los hombros a otras personas. Las personas altaneras terminan teniendo un modelo que es más altaneros que ellos, y es el mismo Satanás. Se pone por encima de los demás y hasta en algún momento, hasta tiene el tupé de querer estar por encima del mismo Dios. Cuando somos altivos, nos convertimos en el centro de atención. Todo gira alrededor nuestro. Hay poca o ninguna preocupación por lo que piensan los demás y no hay ninguna consideración por Dios. Así que en el orgullo y la arrogancia es donde comienza todo el pecado. Cuando Jesús, que es coigual al Padre y es coigual al Espíritu, estuvo aquí en la tierra, se encontró con personas cuya vida eran un caos absoluto y Él no miró con desaprobación. Alguien tan santo, alguien tan digno, alguien tan alto, podría mirar con menosprecio la vida de cualquiera de nosotros y simplemente mirarnos como viles pecadores. Pero Él nos miró con carga y manifestó su amor y dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. El Señor tuvo misericordia. Y esto es porque no tuvo una mirada altiva, porque Dios nunca propuso lo que la religión propone. Las religiones del mundo proponen que vos seas capaz de crecer para alcanzar una estatura que el modelo de la religión pone. Y el Señor lo que dice es, así como te encontré en el medio del charco, ahí por gracia te pongo a mi altura, te hago igual que yo. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada que hacer porque no tenemos con qué. Si te arrepentís, no tenés cómo ir porque no tenés fe propia. La fe que tenés te la dio el Señor por medida.
el acceso al Señor es por gracia, es su manifestación de amor hacia nosotros. Justamente el amor es lo que el Señor ha soltado en nuestro favor. Nos enseña la Biblia claramente que ama más el que ama primero. Por eso el Señor nos amó primero. De lo contrario, no podríamos amarlo. Y vamos entendiendo entonces que todo esto es un proyecto de Dios y que Dios ha sido condescendiente con nosotros, que está dispuesto a manifestar su gracia, su amor y a permitir que usemos esa fe para apoderarnos de todo aquello que Él tiene para los que estamos agobiados y cansados. Dice luego ese mismo texto que está en Mateo 11, versículo 28, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y entrarán en el descanso para su alma. En Isaías 66, versículo 2, encontramos que dice, mi mano hizo todas estas cosas. Todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor está esperando que vos, a pesar de haber sido puesto en un lugar de estima, de haber sido colocado en el lugar de su misma gloria, puedas entender que no sos merecedor de nada de esto y que debes actuar con humildad y con temor delante de Dios. Mientras que el orgullo siempre nos aleja de los demás, la humildad atrae a las personas. Jesús mismo vino en humildad porque su misión implicaba atraer a las personas. Por lo tanto, algunos de nosotros hoy podríamos estar pensando cuál es nuestra conducta. Las personas se acercan a vos, decir a que está al lado, ¿no se te acerca nadie últimamente? Quizás tengamos que dejar de tener esa mirada altiva para entonces manifestar humildad, así como lo hizo el mismo Señor. Porque Dios ama la humildad y aborrece los ojos altivos. Simplemente para meditar en los ojos altivos antes de pasar al otro punto, la idea es preguntarnos qué pretendemos siendo así. Lo usamos como una defensa, lo usamos para que nadie nos tome para la chacota, nadie bromee con nosotros, para que nadie quiera meterse con nuestras vidas. Lo usamos sencillamente para mantener distancia, para esconder complejos. Lo usamos para sentir que somos superiores, por lo menos en esa instancia. Lo usamos para sentir que porque los demás son humillados, yo voy a ser exaltado. Quizás estemos cerrando en esto y hoy Dios puede ayudarnos a corregirlo. Quienes hacemos o quienes pudiéramos estar en ese pasaje, la idea es que podamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿a quién queremos impresionar? ¿Qué queremos causar? Podríamos imaginarnos a Cristo manifestando su deidad en medio nuestro y decir, mortales, ¿qué hago acá con todo esto? Seguramente Jesús actuó de otra manera y ya leímos un texto que nos enseña esto. Nadie se pudiera haber acercado a Él si Él hubiese actuado de esa manera. Pero Él fue humilde y por eso tenemos acceso a toda esa gloria. Lo próximo es la lengua mentirosa. Decirle que está al lado, ¿mentiste alguna vez? No le conteste porque vas a mentir. La idea es que podamos entender el contexto, de qué se trata. Los que estamos en Cristo tenemos que lidiar con algunas condiciones que nosotros mismos promovemos para la mentira. Mentir consiste en hacer declaraciones falsas intencionalmente. Esto demuestra una falta de compasión, porque el justo aborrece la mentira y el malvado acarrea vergüenza y deshonra, dice Proverbios 13:5. Por lo tanto, debo yo estar atento a cómo me conduzco y a usar como baluarte, como bandera, la verdad. La mentira es la marca de una persona infiel, porque el testigo verdadero jamás engaña, el testigo falso propaga mentiras. Lo dice ahí en Proverbios 14:5. Los mentirosos aman la conversación impura y el malvado hace caso de los labios impíos. El mentiroso presta oído a la lengua maliciosa, dice Proverbios 17:4. Los mentirosos deben tener cuidado porque recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, dice Apocalipsis 21:8.
Deberíamos estar atentos y comprender que no se trata de algo sencillo, que se trata de algo muy importante. Una mentira, por pequeña que sea, no tiene manera de ser justificada. Tenemos que entender que también es pecado. Como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a quitar el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, que incluye la mentira. Colosenses 3, versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya no hay que mentir. Todo el tiempo estamos siendo tentados por el enemigo a mentir. Es más, en algunos contextos hasta se habla de que se miente menos. Y algunos están felices, dicen: no, miento mucho menos. Mire, fue mi expresión. Yo llegué al Señor y alto cachivache, Antune, y de golpe me transformo. El Señor me llama, me convierto y empiezo a hacer las cosas bien. Y entonces ya como tenía una empresita, trabajaba, hacía algo, ¿no? Entonces yo creí que ya estaba todo bien y de repente mi pastor me pregunta cómo estoy, cómo ando, y en la conversación me clava los ojos así, me mira y me dice: ¿mentís? A mí me agarró un fresquete por acá atrás y dije... y me acordé de una frase que venía acuñando de muchos de esos sabios con los que nos juntábamos antes. Y decía: un buen vendedor tiene que ser buen mentiroso. Y me mandó al infierno un poco más abajo todavía y me dijo las consecuencias de la mentira y todo. Y pensé en ese momento: este es un religioso. Pero el Espíritu Santo me convenció y entendí que no era la manera. Y creo yo que todavía en estos días sigue trabajando el Señor y va a trabajar hasta el último momento, porque todo el tiempo estamos desestimando la posibilidad de darle valor de pecado a la mentira. Antes mentíamos para cosas graves, luego mentimos para defendernos. Algunos mienten para zafar, algunos van mintiendo un poquito menos que antes y con eso creen. Pero imaginen, asesinar es un pecado, ¿no? Dios nos guarde. Asesinar es un pecado. Decirle al que está al lado: no matéis al prójimo. Es decir, ahí está. Y entonces la idea es que nosotros deberíamos estar atentos a esto. Ahora, si alguien dice: no, desde que voy a la iglesia asesino mucho menos gente que antes, ¿no? ¿Cómo sonaría a nuestros oídos? Ahora, cuando alguien dice: no, vos no sabés lo que era yo antes, mentiroso, pero ahora miento a la mañana un poco, después se me pasa y a la tarde arranco de nuevo, pero mucho menos. Y a veces nos conformamos, decimos: no, anda bien, el hermano Pancho miente mucho menos. Algunos de nosotros decimos: no, yo ya no miento para estafar, no miento para hacerle mal a nadie. Ahora mis menteritas son hasta para divertirme miento. Le miento cosas a alguien y se ilusiona y después digo: no, mentira. Igual es mentira. Entonces yo tengo que pensar, los de la mañana mienten en la edad. Los de la mañana mintieron cuando no llevaron un trabajo a la escuela. Otros mienten cuando no estudian. Los de la mañana mataron a toda la familia, al gallo que estaba dormido, mataron a todos porque llegaron tarde al trabajo. Nunca dijeron: yo llegué tarde porque me quedé dormido. Tuve de caravana, me dio sed, volqué y estaba tirado en la banquina y me levanté para venir al trabajo. Nadie dice eso. Todos dicen: no, tuve un fuerte ataque al hígado. Y luego de medicarme con el doctor Sertal, pude llegar y ¿sabe? Estamos mintiendo. Alguien le pregunta a otro: ¿cómo estás? Y a veces no queremos abrir el corazón y entonces, dígale: trabajando en mi vida, esperando la obra de Dios. Pero no digas bien si no estás bien, no digas mal si no estás mal. Si alguien pregunta, seguramente es porque tiene interés. Ponele carga, decirle: mejorando, pero necesito tu oración.
Y entonces vamos a estar de acuerdo con el Señor. También hay gente que miente para zafar, para dar explicaciones, y después de esto esperamos que Dios nos bendiga. Renunciamos a la mentira en el nombre de Jesús. También están las manos derramadoras de sangre inocente. La definición de derramar sangre inocente en referencia a esta escritura es asesinar a alguien que no tiene la culpa. Estamos entendiendo que en el contexto del Antiguo Testamento había la posibilidad de venganza, la posibilidad de devolver esa situación, de vengar la muerte de un familiar, etc. Ahora, en el Nuevo Testamento, por la gracia del Señor, Dios nos da la capacidad de guardarnos y protegernos en una actividad preventiva para no tener que vengarnos, y encima nos enseña que Él es nuestro vengador. Por lo tanto, tenemos victoria en el nombre de Jesús. Así que la idea es que podamos entender que somos creados a imagen de Dios, y aquellos que derraman sangre inocente no solamente desprecian la vida, sino que desprecian esa semejanza. Hay un Salmo 5, versículo 6, dice: destruirás a los que hablan mentira, al sanguinario y engañador abominará Jehová. El aborto es algo que en estos días intenta cada vez con más liviandad colarse en nuestra sociedad y se presenta como algo necesario. Y allí están algunos que intentan enseñar sobre esto y ocupan lugares que el mismo diablo prepara para que instruyan a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Y entonces llegan con explicaciones que esto es necesario, y van a extremos donde hubo violaciones, para que a través de esos extremos puedan justificarse actos de la normalidad. Y entonces entendemos claramente que el aborto sencillamente se ajusta a algo que la Escritura dice: las manos que derraman sangre inocente. Nada más inocente que un bebé en la panza de su mamá. Los bebés sí son inocentes, no han hecho nada, no es digno de muerte, pero muchas personas sienten y tienen la necesidad, creen tener el derecho de quitarles la vida para poder terminar su carrera, para poder estudiar. Cuando uno escucha las justificaciones, la verdad es que nos atormentamos. Pero hoy podemos rechazar las manos que derraman sangre inocente en el nombre de Jesús. Sencillamente, Éxodo 20, versículo 13, dice: no matarás. Así de sencillo. Por lo tanto, no debo pensar que teniendo esa actitud estoy haciendo algo que pasa por el costado del pecado, sino que entiendo que es pecado y debo arrepentirme en el nombre de Jesús. El mayor ejemplo que vemos en las Escrituras de la pérdida de una vida inocente es la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando fue asesinado, incluso el hombre que lo condenó a muerte sabía que no había nada que Jesús había hecho para merecer la muerte. Lo dice en Mateo 27, 23 al 24. Debemos estar atentos a esto y entender que las artimañas del enemigo, el engaño de Satanás, nos pueden llevar a posicionarnos y a declarar cosas que no corresponden con el deseo de Dios. Lo tercero que aparece son las manos derramadoras de sangre, y estas manos derramadoras de sangre de las que estamos hablando, sangre inocente, son las que no necesitan ir a la guerra y tomar la vida a través de golpear o lastimar el cuerpo de alguien. También podemos encontrar a personas que con sus dichos asesinan a otras personas. Personas que en su corazón asesinaron a alguien y lo dejaron a un costado y nunca más se volvieron hacia esa persona. Entendemos entonces que pudiéramos llegar a estar errando, ejerciendo autoridad en el lugar que estemos con autoridad de una manera desordenada, y esto puede llegar a ser la posibilidad de asesinar, de matar a alguien, de lastimar a alguien. No deberíamos desechar a nadie, ni ser injustos con nadie. No deberíamos privar a nadie de que
pueda ser feliz con su familia, con su casa, y lo que nosotros hagamos para interferir en esa situación es también derramar sangre, es lastimar, es matar. Vamos a recordar las reglas de oro que están en Lucas 6, versículo 35 en adelante. Leemos del 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no serás condenados. Perdonad y seréis perdonados. Preguntale que está al lado, ¿cómo andas de perdón? Versículo 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Es una regla que el Señor ha dejado clara, plasmada en su palabra, y somos nosotros los que debemos estar atentos en cómo actuamos. Con la misma medida que vos medís, vas a ser medidos. Llegamos al corazón que maquina pensamientos inicuos, que eran pensamientos injustos. Pregúntale qué tal, ¿cómo anda el corazoncito? La maldad se define como algo que es moralmente incorrecto, como una intención deliberada de lastimar a otras personas. Esto abarca pensar o tramar mal contra cualquier individuo para beneficio personal, otras malas intenciones. Cualquier pecado es un plan perverso, pero el corazón de un hombre malvado constantemente planea traer a otros a la ruina, ya sea física o espiritualmente. Nos sorprendemos cuando ministramos a alguien y comienza a confesar. Los que ministramos a personas escuchamos las maldades, hasta dónde puede llegar una persona, y aún los que venimos del mundo muchas veces quedamos sorprendidos. Cuando escuchamos a la gente que participa en ocultismo y dice, no, estoy ahí, maté 17 gallos, traje una cabra, porque quiero que mi suegra muera reventada, y vos decís, ¿cuándo? ¿Cuándo fue esto? Y decís, no, hace 15 años que estoy matando gallinas. Y hace una almohada con la pluma, pero la idea es que esa maldad, ese deseo, si la suegra está en Cristo, no la toca a nadie, en el nombre de Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo, no nos toca a nadie. Por eso, a veces, todo eso que alguien quiere hacer vuelve en contra suyo. En general, la maldad es como un instrumento pesado que arrojamos hacia el cielo y nos quedamos tranquilos, pero pronto cae sobre nosotros mismos. Así que debemos estar atentos y debemos tomar decisiones también en esto. El corazón crea planes malignos debido a la astucia y a las tentaciones del mismo diablo que está operando sobre la humanidad. Mire, hay un texto que está en Salmo 140, versículo 2, y comienza diciendo aquellos que urden. Esto es aquellos que tejen en un telar. Es como aquel que está tramando, que está preparando algo, ¿no? Aquellos que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra, afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. El Señor describe en este salmo esa misma situación. Mire, ahí leo lo que dice el próximo texto. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, todo sale de adentro. Los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, dice Marcos 7, versículo 21 al 23. Aún declara Jeremías 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que todas las intenciones y reflexiones del corazón del hombre son malas por naturaleza. Todo lo que viene desde ahí no tiene un buen origen, a no ser que Cristo esté entronado en ese corazón. A no ser que Cristo esté entonado en ese corazón. Aleluya. Entendemos que cuando Cristo está entronado en ese lugar, está reinando sobre mi vida.
Mire, Primera de Juan 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay victoria en su nombre. Aparecería entonces en este cuarto lugar que estábamos hablando el corazón que maquina esos pensamientos inicuos. ¿Y cuáles son las intenciones de esos pensamientos? Siempre dañar, afectar, levantarse contra otros, sentir que uno es más a través de aplastar a los que están alrededor. ¿Qué cosas estás pensando? ¿Cuál es tu pensamiento más frecuente? No le preguntes al que está al lado, pregúntatelo vos mismo. ¿Cuál es tu pensamiento más frecuente? ¿Todo es el dinero? Todo es el sexo, todo es la competencia, todo es ser mejor que la familia de al lado, todo es ser mejor que tu prima, que tu primo. Hoy quizás podemos rendir nuestro corazón delante de Dios y entender que la bendición viene cuando nosotros soltamos bendición. Todo lo que yo suelto viene a mi vida. Suelto bendición, viene bendición. Debo entonces activar eso en el nombre de Jesús. ¿Tenés planes egoístas? Ahora sí, preguntarle que está al lado. ¿Tenés planes egoístas? Decime, voy a orar por vos. Estas cosas también las detesta el Señor. También aparecen ahí entonces los pies presurosos para correr al mal. Aquellos cuyos pies se apresuran, se precipitan hacia el mal. No muestran resistencia alguna al pecado. Y eso hará que perezcan. La palabra dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5, versículo 11. Decirle al que está al lado, reprendedlas. Debemos andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, nos enseña Gálatas 5, versículo 16. Efesios 4, versículo 30 dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo que cohabita en tu ser no puede ser testigo de todo aquello que hasta hoy pudo haber sido testigo. Nos vamos a purificar en la presencia de Dios. Dice Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Estas cosas también las detesta el Señor. Cuando hablamos de los pies presurosos para correr, lo que estamos diciendo es, ¿te estás apurando para qué? ¿A dónde te estás metiendo? ¿Consultaste con Dios si era conveniente que participes de aquello que estás tan deseoso de participar o en lo que ya estás participando? Fíjate bien dónde te metes. A veces es mejor no ir a una cita que ir y salir con un destino de muerte. Si nos vamos a apurar por algo que sea, vamos a apurarnos a servir al Señor. Porque muchos de los pensamientos están ligados a ideas que surgen en nuestra propia carne. Alguno en su propia defensa puede decir, yo también tengo derecho a ser feliz. Yo también tengo derecho a ser pleno. Quiero decirte que muchos de nosotros no sabemos ni siquiera qué es ser feliz, ni sabemos cómo ser pleno. Necesitamos también en esto ser enseñados por Dios. Y cuando Dios nos enseña y nos guía paso a paso cómo continuar nuestros días, vamos de victoria en victoria y de poder en poder. El testigo falso que habla mentiras. Ya hemos visto que Dios odia la lengua mentirosa. Aquí tenemos un tipo más específico de mentiras. Dios odia a un testigo falso, a alguien que comete perjuicio, acusando a una persona inocente de algo que ellos no hicieron. La prohibición de dar testimonio falso es el 9º de los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento lo condena igualmente que en el Antiguo Testamento. El testigo falso dice allí en Proverbios 19, versículo 9, el testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. Los cristianos son nueva creación del Señor.
son nueva creación del Señor. Segunda de Corintios 5, versículo 17, dice, y como tal reflejan su naturaleza. Y entonces tengo que entenderlo así, fuimos liberados de nuestro hombre viejo con sus malas prácticas tales como la mentira y como el falso testimonio. Hoy puedo alejarme de eso. A veces creo que favorezco a alguien, a veces creo que le ayudo a alguien, pero el que me estoy perjudicando soy yo. Cuando alguien me invita a que yo sea testigo de algo que yo no vi, no puedo ser testigo. Cuando alguien me invita a que yo sea testigo de su problema laboral, yo no puedo ser testigo porque sí, porque eso no es lo que a Dios le agrada. Y tengo la explicación más clara que un hombre puede dar. Mi Dios condena que yo sea un falso testigo. Por lo tanto, no cuentes conmigo. Ojalá llegues a un arreglo. Ojalá te vaya bien en este juicio. Ojalá termine todo muy bien. Pero no cuentes conmigo. Mi Dios no aprueba esto. Lo aborrece, lo rechaza. El testigo falso que habla mentiras es aquel que algún día abrió la boca para no decir una verdad o para decir algo muy parecido a una verdad, pero que al fin es una mentira. Nunca te prestes para ser testigo de algo injusto. Tendríamos que apartarnos aún de aquello que tiene apariencia de mal, simplemente como un acto preventivo. El que siembra discordia entre los hermanos. En muchas situaciones, los conflictos entre hermanos e incluso dentro de la iglesia parece inevitable. Pero cualquier persona que intencionalmente cause perturbación de la paz en el cuerpo de Cristo desagrada a Dios, ya que esto da razón para que otros pequen y que ellos sigan pecando. Primera de Juan 2, versículo 9 en adelante dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Vuelvo a leer el 10 y guárdalo en tu corazón. El que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Sin embargo, el versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Agrega el capítulo 4, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No sé, escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Hoy también podemos filtrar cuál es nuestra actitud. Hoy podemos determinar si vamos a sembrar discordia o no. A veces hasta con un dejo de inocencia. Oímos la queja, oímos la situación que alguien presenta. Y no obstante que alguien comienza a decir, no me gusta mucho tal persona, decimos, sí, a mí tampoco me gusta, ¿viste la cara que tiene? Y ahí empezamos a decir, ¿y qué querés si nació en Guillón? ¿Qué podés esperar de ese? Y empezás a decir, ¿no? Y el otro dice, no, pero me parece que es de Monte Grande, pero uy. Y ahí empezamos a hablar y la idea es que, ¿quién sos para levantarte en contra de alguien que fue comprado por la sangre de Cristo? Tengamos cuidado y pidámosle a Dios la gracia para estar siempre atentos y nunca ceder al tentador que llega para motivarnos a hablar mal de alguien. A veces hasta nos parece que es un acto de misericordia. Alguien llega y dice, es una basura, me hirió, me lastimó, y nosotros estamos ahí adelante de ellos y hacemos pucheritos con ellos, y basura, y nos enganchamos. No te enganches. Vos podés creer que el verdadero culpable es Satanás y que detrás de esos instrumentos está el diablo. Y nosotros podemos ministrar
con la misma presencia de Dios en esas vidas, para que haya libertad, para que esa relación sea restaurada, para que puedan ser sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No significa que no vamos a lidiar con conflictos, siempre va a haber problemas, pero debemos hacerlo de una manera que minimice la discordia, que no le dé lugar a la discordia, sino que podamos llevar paz. Jesús buscó muy intensamente la unidad entre sus seguidores. Jesús oró por la unidad entre sus seguidores de esta manera. En Juan 17 dijo, de alguna manera proclamó, pidió. Jesús oró para que sus discípulos tuvieran el mismo grado de unidad y solidez que Él tenía con el Padre. La oración de Jesús fue que vos te lleves tan bien con tus hermanos en la iglesia, con los hermanos en Cristo, como Él con el Padre. Y esa oración hoy está teniendo cumplimiento para la gloria del Santo. Míralo al que está al lado, decirle, I love you, brothers. Debe haber unidad, sobre todo en la familia. El hombre que divorcia, que se separa de su mujer. Quiero ir al texto en esta versión de Malaquías 2:16. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que el que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Va para el hombre, va para la mujer. No seáis desleales. El Señor nos está llamando, el Señor nos convoca a que podamos estar atentos y que podamos defendernos de toda seducción satánica, de toda operación que se levanta para destruir la familia. Dios tiene la cura para todos estos pecados si queremos honrarlo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Algunos síntomas están claros y son evidentes. Parecería que cuando no hablamos de multiplicación de nuestros bienes, que cuando no hablamos de milagros de sanidad, cuando no hablamos de victoria en estas cuestiones de nuestra personalidad, parecería que agarra un poco de sueño. Parecería que comenzamos a pensar, ¿qué voy a comer ahora cuando llegue? ¿Cómo habrá salido ese partidito? ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo estarán las cosas allá? El enemigo se encarga de traer distracción, pero mientras que el enemigo quiere distraer, Dios quiere sanar. Y a veces, en alguno que está sensible y está dispuesto, comienza a aparecer una tristeza, pero la tristeza que sana, la tristeza que viene unida a la convicción, a la obra que hace el Espíritu Santo para convencerme. Porque nunca me va a convencer de pecado para juzgarme y para exponerme. Cuando el Espíritu Santo me convence, inmediatamente tiene lista la salida y me sana y me lleva a un nuevo tiempo. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. No le des lugar a esa tristeza. Si te vas a entristecer, entristécete para arrepentimiento. Ezequiel 36, versículo 26 dice, les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. El Señor lo puede hacer, tenés que dejarlo. Y Él lo hace. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando hablamos de confesión, no hablamos de confesionario ni de confesar con los hombres. A veces es necesario confesar frente a un líder, frente a un hombre, para que me ayude a orar, para alejarme de esa antigua situación en la que estoy recayendo.
Pero cuando habla de confesión, la palabra lo que habla es de hacerme cargo, de decirle, sí, Señor, erré. Sí, Señor, pequé, me arrepiento y quiero ser libre por tu preciosa sangre. Llegamos al séptimo, el que siembra discordia entre los hermanos. Y esto de que el que siembra discordia entre los hermanos, entonces nos llevó a que podamos meditar en algunos pasajes, y no puedo leer todos porque la verdad es que me tomé mucho tiempo y puse muchos, pero voy a 1 de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No te prestes para destruir, porque habrá que dar cuentas. No seas promotor de peleas. No creas que cuando todos están divididos vos vas a reinar. Cuando hay unidad, el Señor se manifiesta. Está dentro de esos mandamientos y debemos estar atentos. Proverbios 19, versículo 19 dice, el de grande ira llevará la pena y si usa violencia añadirá nuevos males. Deberíamos aborrecer lo que Dios aborrece. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 1 dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que sigan haciéndolo aún más. Ya lo sabemos, ahora tenemos que ponerlo por obra. Ahora tenemos que decirle al Señor, estoy dispuesto, estoy listo, quiero actuar de acuerdo a lo que a Dios le agrada y alejarme de todo aquello que Él aborrece.